Hola, soy Carolina y bueno, ya en este vídeo nos metemos de lleno a hablar del arcano número 4, el emperador. Ya en vídeos anteriores hemos visto cómo vamos a tratar la psicología de los arcanos de tarot a partir del elemento del que toman parte de sus características y de la energía, con lo cual vamos a hablar de ellos en torno a 4 bloques asociados a los 4 elementos, fuego, tierra, aire y agua. Hemos empezado tomando una visión general de todos los arcanos de fuego con las características comunes, y luego hemos dicho que ya pasaríamos a hablar de cada uno a nivel individual. Para empezar a hablar del arcano número 4, lo hemos ubicado en el vídeo anterior en la casa que ocupa en el tarot astrológico, que es la casa número 1, junto con el arcano número 16, la torre, que actúa como su regente, para saber tomar una primera conciencia de qué energía subyace en esa casa y cómo también influye en cierto modo en el entorno y en la forma de obrar del emperador. Y ahora sí que ya pasamos a hablar en profundidad del emperador, arcano número 4. Ya el número 4 nos está indicando rigidez, estabilidad, en cierto modo un equilibrio y hay algo que permanece en ese momento quieto. Ya en sí vemos que la figura del emperador a través de estas cartas no indica mucha acción. En todo caso, puede estar el emperador elucubrando temas, ideas que pueda poner en práctica, temas que tenga que enfrentar, etcétera, pero no propiamente algo que ya vaya a hacer, sino que pueda estar preparado para tomar esa iniciativa. Astrológicamente, como hemos visto, correspondía a Aries, que abarca el periodo del 21 de marzo al 20 de abril, y ese Aries le dotará de esa capacidad de iniciar, de accionarse ante las cosas y un carácter en cierto modo agresivo desde el punto de vista impaciente, directo y objetivo. Este emperador, a grosso modo, diríamos que es alguien espontáneo, alguien fuerte físicamente, aunque puede o no parecerlo, pero es de una presencia rotunda, magnética y que se entrega físicamente a las labores que pueda hacer, bien sean deportivas, bien sea implicarse en un trabajo, etcétera. El emperador es raro que siga al grupo, en general eres el que tiene como decíamos, la iniciativa y la capacidad de liderar, porque no solamente lidera y sirve para afrontar responsabilidades, porque es una persona muy responsable también, sino que tiene la capacidad de hacer frente a situaciones de crisis, a situaciones cambiantes y la capacidad de liderar y estructurar grupos de personas, actividades laborales, forma de funcionar ante determinadas cosas, es decir, pues mira, tú irás por aquí, tú por aquí, en fin, ante temas de crisis mantiene los nervios templados. Le gusta controlarlo todo, también esto pasa con la emperatriz, como veremos más adelante, pero la emperatriz lo hace de una forma como más sutil, se nota menos, mientras que el emperador va de frente y es más franco. En un primer momento no establece mucha confianza con los demás, no es alguien que de primeras, se delate, entre comillas, se delate a través de sus emociones, como es de vulnerable ante determinados estímulos, porque a priori no confía mucho en las personas, cuesta que se fíe. Y que elogie también en un primer momento porque es una persona, como decíamos, que es directa, franca, va de frente y no es hipócrita. Es decir, no lo son por lo general ningún arcano de fuego, pero claro, unos tienen una forma de decir las cosas que otra, ¿no? Y un emperador, si le pides opinión, atente a las consecuencias, porque te dirá si vas bien o mal peinada, si has hecho el ridículo, si la camisa la tienes por fuera o si llevas los pelos hechos esto. Pero también si tiene que elogiar, no se le caerán los anillos, ¿eh? O sea que si te elogia a alguien desde la energía de un emperador, date por contento, porque entonces es que lo has hecho a la altura y todavía más. Es una persona, por lo tanto, inteligente, su órgano más fuerte, y luego también veremos cuando tratemos de la salud más vulnerable, también es la cabeza, porque es un arcano inteligente que necesita razonar las cosas, es mucha importancia el razonamiento, las ideas claras, a los 5 sentidos que pone para lograr sus objetivos, etcétera. Y como digo, es una persona disciplinada que dirige, que manda, que estructura bien sociedad, bien equipos de trabajo, bien grupos de personas. Y se puede referir también
En cuanto a situaciones, pues bueno, a entrevistas de trabajo, a tratar con alguien de autoridad o alguien de autoridad que nos pone la zancadilla, en fin, que nos impide crecer. Puede referirse a un hombre o a una mujer, en fin, a la persona que consulta, que sea alguien, bueno, de un carácter como muy estimulado, muy receptivo, muy reactivo, muy impetuoso, y el entusiasmo con el que se hacen las cosas. Puede hablar, si habla de situación y salen muchos arcanos de fuego, muchos bastos, pues yo que sé, de que tengas que tomar el control sobre algo, decidir sobre algo, etcétera. Vamos a empezar a hablar ya de la disposición. Tengo algunas barajas de tarot y conforme ahora las estaba mirando, diferentes barajas de tarot con diferentes figuras del emperador que dan información y me he dado cuenta que me he dejado alguna. Pero bueno, tampoco entraban aquí muchas más, o sea que observamos primeramente cómo el emperador está de cara frente a su interlocutor, con lo cual es una postura centrada en el presente. Ser y estar aquí y ahora. Todas estas características que hablamos del emperador le permite hacer frente a situaciones que puedan cambiar de repente. Tener esa información, porque recordar que su regente es el arcano número 16, la torre, asociada a Marte, pero la torre. ¿Y qué influencia trae la torre? La de reactivar mediante los cambios. Entonces, todas las características que decimos del emperador, su confianza personal, su estima personal, el hacer frente o hacer acopio o tener en cuenta los recursos, el entorno en el que se maneja, si es más o menos habilidoso con las cosas que hace o qué cosas puede, por ejemplo, arriesgar, con qué cuenta o de lo que puede disponer o qué no es tan necesario. Todas estas valoraciones que puede hacer el emperador le permitirán, bueno, pues ya te digo, en situaciones de tener que tomar decisiones, saber valorar, saber razonar para hacer frente a ellas. Vemos también en el emperador esta fortaleza física de la que hablábamos, se reflejan en algunos arcanos de unas barajas determinadas, luego si eso voy a poner los nombres porque no las recuerdo bien, que aquí además da mucha importancia a esa rotundez física, incluso está como con la piel de un oso encima, ¿no? Para marcar su espíritu agresivo y de una presencia que se hace notar. Y entonces sí que es cierto que es tan directo y tan confiado y tan consciente de que lo que le satisface son sus necesidades, egoísta hasta cierto punto, que claro, las personas que resuelven desde otro tipo de energía, pues como más vulnerable o que toma muy en cuenta cómo le hablan o cómo los gestos de alguien que tiene frente a esa persona, pues hombre, le puede amedrentar un poco la figura del emperador. El emperador siempre será un poco más reservado y hablará con una seguridad de sus cosas que igual se tira media hora hablando él hasta que te pregunta tú qué tal. O sea, es él y sus circunstancias. De hecho, su palabra clave, que la palabra que le define es yo soy, o sea, yo soy. Fíjate la postura que tiene en todas las barajas que he presentado aquí, por ejemplo. En esta es muy curiosa, esta slide Light Steers, me parece, que se traduce como vidente de luz o algo así. Light Steers, sí, que es muy bonita, bueno, todas son maravillosas y todo. Y entonces aquí, como son personajes como hombres y mujeres más modernos, encontramos en la mayoría la simbología astrológica del emperador, que es Aries, la cabeza de carnero, que como la encontramos aquí en el Marsellés, en fin, en muchos tarots, y aquí incluso hace referencia a su arcano regente, planeta regente, como decíamos, que es la torre asociado al planeta Marte, y aquí además vemos a este hombre apostado sobre el planeta rojo, Marte. La capacidad o la necesidad que tiene de controlar las cosas lo vemos como en la mayoría de los arcanos tiene su vara de mando, porque a través del control él puede sentirse más seguro y lograr un mayor equilibrio en las cosas que hace, y aquí lo establece a través de la pieza de ajedrez, es decir, él cuando empieza una determinada empresa, una determinada actividad, sabe cuáles son las reglas del juego, sabe funcionar, incluso puede determinar que sabe cómo va a acabar, porque él incluso puede indicarte que tiene la última pieza de ajedrez para colocar, una especie de jaque mate, ¿no? O sea, él a la hora de empezar tiene claro lo que quiere conseguir y en ello pone sus 5 sentidos, como encontramos en que todos van, la mayor parte de ellos,
con corona, e incluso aquí pues las 5 piedras, los 5 picos, que se pueden referir a los 5 sentidos que emplea en las cosas que quiere conseguir. Luego veremos que aprenderá con las circunstancias a crecer y a evolucionar y a hacerse igual menos rígido, a contar igual con las personas a partir de ese regente que le dice, a ver, ponte las pilas otra vez en otro sentido porque igual de lo que has conseguido, brum, no salen las cosas como las tenías pensadas. Por ejemplo, uno coge la influencia de un emperador, por ejemplo, vas a hacer obras en tu casa. Ya con la influencia de un emperador pones todo, vamos, todo como lo quieres, te haces un diseño de lo que quieres, los colores, cómo vas a pintar, vas a poner estuco, los suelos, no sé qué vas a hacer, bueno, lo que sea. Pero luego te encuentras que un emperador que estaría todo el día colgado del teléfono, tienen que venir los pintores ya, seguido los albañiles, luego los fontaneros, porque lo quiero hecho, estructurado todo y hecho en el orden y todo para esta fecha determinada. Pero te puedes encontrar con una torre que te dice, no depende de ti, es que el pintor puede haber calculado mal el trabajo que tenía, ahora mismo lo que nos ha pasado con el coronavirus y la cuarentena, es decir, igual habías encargado, habías adelantado un dinero para encargo de un trabajo y te dicen, pues todo cerrado. Hasta que pase esto, luego que encargamos, todo se te va de las manos. Y aquí, ¿cómo reaccionaría un emperador? Primero, de una mala leche increíble, porque es el que tiene de los arcanos de fuego el carácter más colérico. O sea, ahí saca ya un enfado de 3 pares de narices. Y encima es el más impaciente. Recordar, el primero que asoma, con lo cual, eso, colérico, impaciente. También el más emprendedor y el más seguro de sí mismo. Pero esa torre le estaría diciendo, a ver, toma las cosas como vienen, trata de adaptarte a las circunstancias y aprende del proceso que te ha ocurrido. Entonces, para la próxima vez, puede que el emperador sea un poquito más paciente, que cuente más con los demás, que se informe, oye, mira cómo están las cosas, este es buen momento para hacer esto, ¿me entiendes? A partir de esa evolución que marcan los cambios que le transmite esta torre, pero también esta torre le infunde energía, o sea, y no le deja que caiga en el agujero y se quede ahí diciendo, uy, ¿por qué me pasan estas cosas? Sino que le dice, taca, taca, o sea, a ver, toma el control de las cosas como han venido y a ver ahora por donde traza un plan alternativo. Entonces, en esas puede estar el emperador en esta disposición de estar contemplando otras vías, otras cosas. A partir de eso, pues el emperador seguirá siendo emperador, te quiero decir que ahí seguirá siendo muy orgulloso, muy vanidoso, pero bueno, para otra vez dirá, bueno, tendré en cuenta otros factores o que las cosas me pueden salir mal. Eso podría ser un consejo en una tirada, bueno, dependerá de la pregunta con respecto a un emperador. El color rojo que decíamos tan presente, fíjate la importancia que le dan al color rojo. Eso se lo transfiere Marte, el planeta rojo. Le está diciendo, reactívate, sigue cogiendo entre tus manos, cogiéndote con las cosas, pues ¿de qué forma nos reactivamos? Volviendo a tener optimismo, volviendo a ser vitales, volviendo a decir, pues que esto me gusta. O sea, igual yo que se refiere al tarot, empiezas a hacer el tarot, te pensabas, ¡buah! ¿Cómo iba a ser? Te ibas a comer el mundo, vamos, ya en 2 días estoy echando cartas, ya esto, y resulta que ves que es un proceso, y que largo se hace, y que luego no sé por dónde empezar a tirar cartas, en fin, mil cosas. Pero a medios de camino puedes encontrar que igual alguien te dice, dices, pues igual lo dejo, porque un emperador, si las cosas se van haciendo muy largas, o no salen como él quiere, o muy tediosas, ya se empieza un poco a perder la paciencia y puede dejar las cosas a medio hacer. Una característica de este emperador, bien puede ser que algo se prolongue y diga, voy a otra cosa, pues lo que te digo, en la clase de tarot le empieza alguien a decir, pues mira, Marte le dice, y dice, anda, pues ahora resulta que voy a meterme con astrología. Igual no la termina o el tarot, pero encuentra algo que le apasiona otra vez, que le reactiva, que piensa que puede conectar con él y con sus instintos y sus cosas, y se encuentra haciendo otra cosa. En otros tarots, como este de Paulina Cassidy, que no sé si se verá muy bien porque es tan clarico, oye Jesús, en lugar de figuras humanas, de hombres y mujeres, lo representa con animales y aquí figura un puma, muy relacionado con el tarot. También da muchísima información. Observar también cómo está en una altura. Luego tocaremos eso, es que si no me voy de una cosa a otra. Este puma está en un peñasco donde tiene otra perspectiva de las cosas. Contempla las cosas desde mayor altura, lo domina todo. Lo veremos también en este arcano, que vamos, aquí parece más una pirámide esto que un trono, o sea, ahí está montado, que fíjate si ya tiene altura también. Y en el resto veis que en ese trono parece un púlpito, ¿no? En cierto modo él está ahí a verlas venir las cosas. ¿Qué le simboliza este puma? El puma
como el águila, que veremos también muy simbólica en otras figuras del arcano de tarot, es primero un animal solar, es un animal independiente, es un animal de total coraje que continuamente tiene que estar manifestando su control, pues eso, su valentía, tiene que estar compitiendo en el entorno inhóspito en el que se mueve. Como competitivo es el emperador, como libertad necesita y como autonomía. Incluso en unas relaciones de pareja o de lo que sea, necesitará muchas veces ir por libre, ¿no? Realizar actividades por libre, ¿eh? Y hacer cosas de forma individual. Igualmente este puma que siempre va por libre, tiene que estar focalizado todos sus instintos, como hablábamos, para cazar, para defenderse de otros competidores, y tiene que estar siempre mostrándose igual, aunque esté herido, en el caso de un emperador que pueda sentirse vulnerable o que le haya ocurrido algo, que no, aunque no lo manifestará, para que no venga otro puma, por ejemplo, y diga, usted está herido, lo que sea, pues tomo su lugar, o lo de... Entonces un emperador igualmente tiene que estar manteniendo la presencia de que con él no va nada, aunque la procesión vaya por dentro. También le puede estar indicando, que ahora enlazo con lo que decía, esta altura que tiene, como en las águilas. Es que me deja un tarot que también representaba muy importante el escudo con el águila. También le puede estar, el águila lo mismo, también se maneja en solitario, tiene total dominio del entorno. Incluso cuando vuela, hace acopio o toma a favor los flujos de aire para poder moverse con mayor dinamismo, mayor rapidez. Esa rapidez, fíjate también un puma, las velocidades que alcanza va asociada al emperador, a la fuerza del emperador, la rapidez en sus movimientos, en sus iniciativas, en lanzarse a por algo, en asumir riesgos. Esto es un animal bravo, el puma, como el águila, domina el aire y domina cuando va a cazar sobre sus habilidades, cuando caza se lanza sobre una presa, tiene total dominio de sus habilidades y calculados todos los riesgos, incluso de cómo sopla el aire, a qué velocidad voy a caer. O sea, fíjate si nos puede dar información del emperador. Este águila, como este puma, como este que hemos dicho que está en una altura determinada, puede sugerir, dar como consejo en una tirada o al emperador, decir, igual estás muy focalizado en un problema. Vemos que este tiene una actitud pensante, bueno, como otros en otros tarot que me han dejado o que tendréis, puede estar bien decidiendo sobre algo, una determinación o una decisión con respecto a algo, alguien que tenga que tomar, o que está muy enfocado en un problema que tenga. Entonces, estas actitudes de limitar pueden estar diciéndole sal de ese problema, coge perspectiva, como puede ser el volar, un águila como un puma, es decir, ponte en una altura, toma perspectiva de todo, para pensar a un nivel más armónico y poder razonarlo. Estás enfrascado en eso, se puede consumir un emperador también. Entonces tiene que salir de esa zona para decir, a ver, desde aquí manejo y veo cómo están las cosas y conforme a eso puedo pensar con mayor o menor claridad. En este, por ejemplo, vemos, no me quiero extender mucho, pero bueno, ya que tengo aquí los arcanos, vemos, por ejemplo, que lo representan como un niño asociado, como decíamos, el emperador a la casa, uno de los primeros años de vida de alguien, con lo cual aquí está asociando su tipo de energía primitiva. La primera que asoma está todavía sin limar, y sale, pero ya ves que está disfrazado ahí como diciendo, aquí, cuidado conmigo, fíjate de qué forma desafiante mira a su interlocutor y cómo está vestido con esta autoridad de Napoleón. Es decir, yo incluso en los juegos establezco una serie de normas a lo que quiero jugar y el tiempo que quiero estar. Figuradamente, vamos, que no es que un niño vaya ahí y sea un abusador, pero incluso puede ser un carácter primitivo, infantil, de desconocer el miedo y solamente tener en cuenta lo que él desea a la hora de embarcarse en las cosas. Aquí en este otro tarot también, que no sé si se verá bien, este también es de Paulina Cassidy, es el emperador, fíjate, y aquí en pequeñito se ve una especie de marioneta, o sea, fíjate, o sea, qué escala establece, ¿no? El emperador, el nivel de control y de manifestación que puede tener ante otros. Igual esto es lo que hablábamos, alguien resonando con otro tipo de energía, pues dice esto, este hombre, pues en fin, qué miedo, ¿no? Y es como te digo, esa autoridad que manifiesta sobre los demás. La importancia que da de nuevo a su cabeza, que cuando todo está penumbroso, de ahí le sale luz. Bueno, y hasta aquí lo vamos a dejar, porque no quiero tampoco
Bueno, no, que quería hablar, es que se me va la onda. Ella para ir acabando, por ejemplo, si estuviera mal aspectado, que viene como obstáculo, pues podría referirse, pues si él establece leyes y pone orden a las cosas, pues igual dice mucho para ti, poco para mí. Él no respete normas, no respete leyes, vaya en contra de, pues eso, de la ley, vaya como un temerario conduciendo y no respete las normas de tráfico, por ejemplo. Puede referirse a alguien que se embarca en un proyecto sin haber planificado pros, contras. Esto a riesgo, alguien que no lleve sus cuentas al día, o sea, que no haga un acopio de decir hasta aquí he llegado, a ver, esto hasta aquí que he conseguido. Pues todo lo contrario, sería alguien que va tontas y locas y luego se pega, pues, pum, de golpe con la realidad. Puede ser alguien que tenga miedo, que le ha pasado una determinada cosa o algo sorpresivo, recordar su regente, este Marte Torre, y no sabe cómo reaccionar. Y va demorando decisiones porque no sabe cómo hacer frente, o delega en los demás las decisiones, con lo cual se vuelve en alguien influenciable, alguien al que pueden manipular, alguien que no es capaz de ejercer esa autoridad. ¿Mm? Alguien que en una relación se calla las cosas, aunque no toma el control de las situaciones, no habla claro con las personas, se calla cosas, con lo cual las cosas no pone otra dirección en cosas que ya pues pueden ir mal, porque la finalidad del emperador es decir, pues no funciona esto no va como debe, pues bueno, hablo de lo que ocurre para, en fin, que se tengan en cuenta las cosas, ¿no? Pero si se calla, pues las cosas continuarán igual. Puede ser alguien que está muy cansado en un trabajo que no le motiva, que es un trabajo monótono, que se alarga mucho y entonces ahí se va marchitando el emperador. Puede referirse a una entrevista de trabajo, con lo cual decíamos anteriormente en otro vídeo que el llevar un emperador encima un ratico empodera mucho para alguien que tiene que enfrentarse a situaciones que, bueno, imponen, pues porque nadie está cómodo en la entrevista de trabajo, pues ayuda a llevar un emperador. Para empoderar, porque este emperador te va a ayudar a comunicar tus habilidades, comunicar qué esperas de, por ejemplo, en esa entrevista de trabajo, qué quieres conseguir, porque ahí no se corta un pelo. Él puede decir, él manifiesta en los primeros minutos, yo valgo esto con total aplomo y a cambio quiero esto. Es decir, él ya tendría hasta pensado un sueldo que va a pedir, que otros luego nos morimos de vergüenza y dejamos en manos de los demás. Luego otra cosa es que decidan que la entrevista que da eso, ¿no? Pero ya tiene una facilidad de negociación, una vez más referida a que él establece una serie de límites entre él y los demás. Entonces, a la hora de que sea un interlocutor, alguien que la entrevista, él sabrá mantenerse en su lugar, seguro de sí mismo y con la cabeza clara. A la hora pues eso, de interactuar con los demás, en un primer momento hemos visto que tampoco se va a manifestar hoy, mira, como muy cercano, ¿no? Luego, ya te digo, conforme se le va conociendo y va cogiendo confianza, sí, por supuesto. Puede hablar también de que es alguien de autoridad, no sé, esto lo había comentado, que también nos pone la zancadilla, etcétera. También, pues eso, hay situaciones que impliquen enfrentarse o tener que actuar con disciplina o enfrentarse a situaciones de disciplina. Y ya por último, vamos a ver actividades que puedan ir, bueno, y la salud, oh, por Dios, actividades que puedan ir relacionadas. Es que veo el tiempo que corre y yo que actividades que puedan ir relacionadas con el emperador. Pues bueno, pues ya hemos dicho, por su carácter, todas partes donde pueda enredar, actuar como líder, como jefe capataz, sitios donde pueda tomar la iniciativa, porque él en ese no es que solamente valga para decir, hoy aquí estoy yo, el primero de la clase en preguntar, no, es que aparte de eso es una persona que, como hemos visto y reincido otra vez, ante situaciones críticas reacciona con aplomo y con nervios de acero, con lo cual es una persona que vale para todo eso, ¿no? Para hacerse cargo de las situaciones, donde haga falta ejercer un ejercicio físico, una competitividad, valdrá mucho también. Donde situaciones de estrés, donde haya mucho ruido y bullicio, como otros arcanos que veremos luego, ay, no les gusta, le prefieren la tranquilidad, este se pone como una moto. Es donde hay que, pues si es un dependiente, por ejemplo, ahí en un comercio, aunque bueno, en el trato, luego con la experiencia será siendo un poco más diplomático, pero a primeras es una persona, aunque esté de cara al público, si te tiene que decir algo o lo que sea, no se anda con medias tintas, pero eso, en un negocio que de repente entre en 20 y tenga que ir sirviendo a 20, todo ahí se pone, vamos, ahí resuena de maravilla, bien como para organizar y para decir las cosas como tienen que ir, incluso ir sirviendo.
Bueno, pues entonces, ¿para qué valdrá? Pues si ya hemos dicho que tiene luz de acero, capacidad de liderazgo, de estructurar, de ordenar a la gente, bueno, pues un ejecutivo, como le gusta también todo lo que tenga que ver con cosas relacionadas con maquinitas, con herramientas, con instrumentos, pues puede ser, es un capataz, un ejecutivo, un dentista, por ejemplo, porque ahí tiene el pulso que le va de maravilla, un cirujano, pues un mecánico, por ejemplo, eh, que le va mucho cómo van cómo funcionan. Un deportista de élite, que ahí se manejan desde la disciplina y todo esto. Y luego, para terminar, vamos a hablar ya de la salud en el emperador. Ya con esto acabamos. Hemos dicho su órgano más delicado, la cabeza, esa que tanto usa, con lo cual la cabeza, los músculos de la cara, la parte superior de la mandíbula, los ojos también le coge, ¿eh? Luego veremos también, bueno, el sistema nervioso y todo esto, ¿eh? Con el color rojo es conveniente para el emperador incluir mucho hierro en su dieta para que le dé así energía y le dé vitalidad que puede desgastar mucha. Y afrontado a esto puede sufrir pues, de dolores de cabeza, de jaquecas, por la capacidad esta que tiene de ponerse a las cosas, de mareos, cuando estamos a veces muy concentrados en algo y apartamos la vista de repente, pues uy, nos hemos mareado, pues de mareos de cansancio, de que se encuentre muy cansado, etcétera. Bueno, cosas de ese tipo. Por eso es importante para el emperador canalizar esa energía en cosas que le estimulen y le den placer. Y si su trabajo no es posible, o pasa muchas horas en el trabajo, todo lo que le permita luego desconectar, ahí se agradecería mucho lo que te digo, pues realizar algo de ejercicio físico o viajar, en fin, dedicarse a hobbies que le den placer y le permitan desconectar mucho, por si no hay un poco, el estrés le puede jugar una mala pasada. Entonces, eso, ya como resumen final, Aries pertenece al signo astrológico el emperador pertenece al signo astrológico de Aries, es un arcano de fuego, su regente es la torre Marte, y se ubica en la casa 1. Todo eso le permite ser reactivo, le permite tener una energía combativa ante las cosas y apasionada ante las cosas que inicia. Y se tiene muy en cuenta el mismo, recordar su palabra clave, yo soy. Y con esto terminamos el emperador. Espero que os haya servido, pues bueno, para aclarar ideas, para aclarar conceptos. Y si queréis seguir conmigo, pues estaremos dedicándonos al próximo vídeo, que ya entraremos a hablar del arcano número 8, la fuerza. Gracias por acompañarme y buena suerte. Chao.